Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Traigo un amiguito que te quiero presentar. Él se llama Atona Eshu. Sí. Atona Eshu es como un cantarito y tiene energías. Tú le hablas a Atona, si tú le caes bien, él se levanta, si no, se acuesta. Un sí es levantado, uno es acostado. ¿Y quién es Atona? Atona es un espíritu que viene a resolver las dudas. Atona lo que hace es algo que viene contigo y se conecta desde la energía para darte la certeza que lo que estás haciendo funciona. Y te comunicas con él. No es como un medium, él solamente dice sí o no. Y como viste, le decíamos que si era jueves o domingo y él no responde. Sí. Y cosas como estas tú puedes decir, ¿y qué tiene? Te voy a prestar para que lo agarres, para que veas que no tiene nada. Hola, Atona. ¿Me saludas, por favor, Atona? Wow. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Relatos Forenses en la cara del psicópata con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida. A mí me da gusto que vengas con tanta sonrisa porque con lo que te voy a platicar Híjole. hoy te la voy a terminar quitando. Así que es que, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo? Sucedía antes, no sucedía. Vimos el caso de todos estos niños que la periodista Lidia Cacho, pues yo creo que develó todo lo que está sucediendo. Y esto fue en principios de los 2000, pero entonces estamos en 2026 y vemos una historia que ahora sucede en Alabama, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y te lo juro que me quitan, no sé si las ganas o me quitan el sueño, porque en Alabama y sobre todo en este condado hay muchos, una especie como de ranchos, digamos, donde las casas están separadas unas y otras. Son este tipo de estados donde hay mucha cosecha, muchos plantíos. Y no es que los vecinos tengan tanta comunicación, me refiero a esta comunidad, tanta comunicación entre ellos. Por lo que pudiéramos pensar que este tipo de cosas en este tipo de lugares es posible. Y este es el caso que se acaba de destapar de 7 personas que han sido detenidas, y este es el nuevo caso del búnker de Alabama. Ok. En Alabama, como en otros estados que hay muchos tornados, se suelen hacer búnkers donde las personas pues se refugian para pues poder proteger. Todas estas casas suelen ser de madera. Así que estos búnkers pues son el único refugio que se tiene básicamente para salvar la vida. Una llamada anónima comenta que en una de estas localidades, en uno de estos terrenos, están pasando lo que básicamente define como una bestialidad. En esta llamada anónima, le dice que algo está sucediendo a las autoridades. Ellos van a visitar y se encuentran a menores de edad de entre 3 años el menor hasta 11 años el mayor, atados a camas, a mesas e incluso a algún tipo como de barras donde los tienen atados con esposas o los tienen encadenados. Oh. Se ve una cama con un colchón muy sucio.
con apenas lo que parece ser como un pequeño mueble, y aquí habitan 7 personas. Ellos son Sara y Ricky Terrell. Además está William, Chase y Timothy. Está John y Rebecca Bruller. Y lo que me llama mucho la atención, y no digo que no sea posible, pero entonces encontramos a Andrés Trejo, el único hispano. Pero este joven o este monstruo lo que hace es traer a niños que han sido vendidos, han sido ofertados, pero también han sido abandonados por padres para que puedan hacer esta migración a los Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo aquí se van a empezar a conjuntar no solo el hecho de que estos hombres puedan hacer un acto atroz con los niños, sino de dónde están saliendo estos niños. Ajá, sí. Dice que ahorita usted comentaba algo de que no se conocían anteriormente estos casos, pero ¿sabe cuál es el problema, maestra? Que ahora, con todo lo de las redes sociales, más bien ya conocemos estas historias, porque lamentablemente el maltrato de los niños ha existido desde la descripción de la Biblia. Por ejemplo, en ciertas culturas, a los niños que nacían con malformaciones los arrojaban desde ciertos montes, los ahogaban. Tardieu, que fue un médico forense en 1800, es el primero que describe maltratos infantiles hasta que los calcinaban. Uh-huh. Aquí, como claramente usted no lo dice, los factores de riesgo son muy importantes. Ejemplo, si se da cuenta, lo que apenas vamos conociendo de esto es que son niños que han sido abandonados o han sido vendidos. Por eso, muy importante, y aquí llamamos a los gobiernos pues que se pongan a trabajar en este sentido de que los usos y costumbres, a pesar de que sean comunidades aisladas, tiene que entrar la ley, porque no es posible cuando ofertan a las niñas por una caja de cerveza y 10,000 pesos. Uh-huh. Son niñas, o sea, entonces el uso y costumbre de que pues vengo a mis hijos, no, los hijos no son propiedad de los padres, son personas que tienen derechos. Entonces, fíjese bien importante cómo los factores de riesgo. ¿Qué se espera de estos niños que sus papás los han vendido, los han abandonado? Por eso es que están estos depredadores y pueden hacer lo que quieran con ellos, despedazarlos incluso, porque no hay quien los proteja, ni siquiera el Estado. Fíjate que estaba oyendo la historia de una familia migrante, que ellos, lo que platicaba más bien la mamá con sus hijas, es que ella había llevado a las niñas a la frontera y las había dejado, una de 13 y creo que una de 6. Para que entonces las pasaran pensando que las autoridades estadounidenses iban a reclamar estos niños, los iban a llegar a una casa de acogida o algo para protegerlos. Pero algo que estaba diciendo esta señora, que fue lo que a mí más me traumatizó, es que antes de salir de su comunidad, les daban pastillas anticonceptivas. Sí. Porque sabían perfectamente que en algún momento del trayecto iban a ser violentadas. Sí. Entonces, con eso evitaban un embarazo. Sí, claro. Esto está bien documentado en un libro que se llama Los migrantes que no importan. Y habla, digo, ya esto lo he comentado muchas veces, pero hablan sobre las migrantes que vienen en el techo, en el lomo de la bestia, uh-huh. Y vienen con anticonceptivos porque saben que van a ser abusadas. Y lo he platicado varias veces ya con usted cuando cito la frase del árbol de los calzones, uh-huh. Donde los mismos polleros o traficantes tienen árboles donde están atados ropa femenina, interior, uh-huh. Y cada ropa femenina es una violación. Uh-huh. Entonces, digo, perdón que voy a decir esto, mi abuela me crió en una condición de mucha humildad, que éramos muy pobres, pero gracias a Dios siempre había frijolitos y tortillas. Entonces aquí
perdón, no me gusta, pero sí me enfurece. ¿Cómo voy a dejar que una niña de 6 años la atraviesen de la frontera a otra? O sea, de verdad se me hace una estupidez. Es que es quitarles la vida, de verdad, en manos de alguien más. Tú piensas como mamá, me imagino que piensan de que se muera aquí de hambre, alguien la va a ayudar, pero lo único que están es enviándoles el cordero a los lobos. Sí. Porque estas niñas o no van ni siquiera... Híjole, es que llega un momento que ya pensamos tantas tonterías, Jorge, que es lo menos peor, tal cual, que digo, lo de menos es que mueran en la frontera. Lo peor va a ser que sean vendidas, Sí. porque acaban igual en Texas de encontrar a 1,000 y tantos niños de una, creo que son algo así como 250 pedófilos que sacaron de las calles. Pero entonces te preguntas, ¿y de dónde salen todos estos niños? Y se dan cuenta que muchos niños están siendo migrantes, Sí. que están llegando solos. Entonces, los papás se quedan aquí pensando que con esto o se quitan una carga o obtienen también dinero porque estos malditos están pagando hasta $200 por un menor. Imagínese. Cuando entran a esta casa o este búnker, se dan cuenta que 2 de los menores tienen el mismo apellido de un hombre y una mujer que han sido arrestados. Ok. Por lo que significa que son sus propios hijos, de los que han abusado, pero además están trayendo vecinos o gente de los alrededores para hacer lo que llaman estos los appointments, que serían las citas. Tú agendas tu cita, agendas tu perversión y por $1,000 puedes tener acceso a uno de estos chiquitos. Este sospechoso, que es Andrés Trejo, el único personaje hispano que encontré en un foro que decían que era la manera perfecta de contactar a los posibles compradores, ya que manejaba ambos idiomas. Oh. Podía manejar a los hispanohablantes o a los norteamericanos o europeos que tuvieran que tener acceso a los niños. Entonces era la manera de él poder ofertar como mercancía. Dicen las autoridades que han podido encontrar imágenes y videos explícitos que han sido obviamente vendidos también en esta web profunda. Y quiero preguntarte, porque están hablando de trata de personas, de tortura sexual, pero además los están acusando por bestialidad. ¿Qué se considera una bestialidad? Miren, la pregunta que usted nos acaba de hacer, maestra, es extremadamente escalofriante, porque la bestialidad es la realización de cualquier acto sexual entre un humano y un animal, como algunos comentan, actos de zoofilia, por ejemplo. Me dejó usted frío. Entonces, estos cobardes hacían que los niños... Estos malditos hacían que estos niños, como repito, de 3 a 10 años, mantuvieran algún acto o tocamiento con animales. Cuando yo estaba leyendo esto, Jorge, te lo juro que decía, ¿ves las caras de estos tipos, de estas mujeres que están cometiendo esto con estos niños? Y yo creo que como humano, que todavía me queda algo de humanidad, quiero irme a sus pasados y encontrar una razón y decir, sufrieron de algún tipo de abuso,
tuvieron que tener algún tipo de vejación, de humillación, algo tuvieron que haber vivido para destrozar pues esta alma y poder hacer esto con estos menores. Lo que a mí siempre me rompe es, estamos hablando de 7 individuos. ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se reconocen los agresores? Uh-huh. Si en este caso, si por ejemplo los agresores han sido que estén vinculados a un delito sexual, ese me dejó en shock, no puedo, mi cabeza no deja asimilar las cosas. Uh-huh. Si estos sujetos están revinculados con delitos sexuales a estos menores, entonces se podría extraer una cuestión de genética, de ADN, siempre y cuando, en el caso de una detención, ya sea en flagrancia o que llegue alguna orden de aprehensión, si las víctimas todavía tuvieran los fluidos, que esto sería por el tiempo que estuvieron cautivos, sería difícil. Entonces no sería tan fácil por ahí. La única solución que en este momento queda sería con la ayuda de la psicología forense. Por eso es que las ciencias forenses es todo un mundo de que una tiene que ir con la otra. Y esto, qué bueno que usted lo comenta, porque entre ciencias forenses no pueden ser una que esté aplastando a la otra y a ver cuál es mejor. No, cada una va en su momento específico. Si químicamente, por la cuestión de la proteína P30 que el químico trata de extraer cuando el forense le manda los exudados, o el patólogo trata de rastrear los espermatozoides y si encuentra se los manda al genetista o al biólogo forense. Pero si yo no tengo esto, entonces entra la psicología forense por medio de la entrevista con los niños y con las niñas, tratar de dar este perfil adecuado para ver quién es el agresor de estos 7. Hay empiezan a entrevistar a estos chiquitos y les llegan a preguntar, pues, qué era lo que sucedía en esta casa. Y ellos hablan de tocamientos entre ellos. Y entonces le preguntan que cómo aprendieron a hacer esto. Y ellos les explicaban, pues, qué era lo que estas personas hacían con ellos. Por lo que ellos aprendieron de manera no solo física, sino visual, sí, de ver a estos tipos realizando estos actos. Dice que todos dormían y estaban confinados en una misma habitación. Y entonces mi mente se va inmediatamente a qué es lo que sucede cuando en una casa, departamento, está una pareja que duerme junto con los niños. Mire, ahorita contestando la primera dato que usted nos dice sobre cuando les preguntan a los pequeños cómo es que aprenden, aquí hay varios modus operandi. Uno, el más común es mostrarles películas de adultos. Otro, poniendo el ejemplo, es decir, la pareja de adultos puede empezar a tener la cópula o los tocamientos entre ellos y se les va adiestrando. Y también se les va, en este sentido, haciendo una forma de manipulación a través, por ejemplo, si yo estoy grabando, le digo, mira, vamos a hacer una película y vas a hacer esta posición y vas a hacer esto, como que dándole al niño esta parte de un papel de un actor para que también el niño no lo tome como que fue algo forzado, sino como que lo hace partícipe. No estoy hablando a nivel legal, sino a nivel psicológico, que sería una manipulación. En la otra situación, por eso se supone que papá y mamá tienen que dormir en su recámara, independiente. Ahora, no puedo, bueno, entonces lo ideal es que si el lugar es muy pequeñito porque papá y mamá no pueden tener acceso a algo más grande, bueno, todos pueden dormir, pero lo ideal es que niños en su cama, papá y mamá en otra, y cuando papá y mamá quieran tener algún encuentro, pues se salgan de ahí. Porque hay gente que de plano sí llega a tener la cópula ahí enfrente de los hijos, pensando que están dormidos. Claro. Estuve revisando también en ciertos foros porque últimamente estoy tratando de ver qué es lo que piensa la gente.
y no perdernos en este romanticismo de hay más gente buena que mala, hay tal vez solo porque está loco, porque es un monstruo, es capaz de hacer esto, sino verdaderamente lo que las personas, el común está pensando y están haciendo. Y una de las conversaciones que se estaba teniendo es que decía una persona, si estos niños, y esto te lo pregunto a nivel médico, un menor de, pensemos estos de 3 a 10 años, que les están manejando, les están lavando esta mente tan pura que tiene, haciéndolos ver como que esto no es algo malo, que no es con una intención de lastimar, y los enseñen con estos tocamientos, estos niños pueden tener un despertar sexual donde sí puedan llegar a tener una satisfacción. Sí puede suceder porque aquí tenemos los ejemplos cuando de repente se les coloca a los niños a jugar y dicen, vamos a jugar el papá y la mamá. Uh-huh. ¿Cómo es a jugar el papá y la mamá? Es que, ejemplo, cuando dicen que han sido agredidos y dicen, es que mi tío, por ejemplo, o mi tía, jugábamos a la casita y jugando en la casita llegábamos a jugar el mamá y el papá. ¿Y eso cómo era? Pues nos teníamos que dar besos. Uh-huh. O nos teníamos que estar como que acariciando porque éramos mamá y papá porque estamos en nuestra casita. Entonces sí pueden aprender este patrón, este comportamiento y después llevarlos a alguien más. A otro pequeño, por ejemplo. Por eso muchas veces el psicólogo lo que hace es no entrevistar, sino nada más vamos a jugar. Y entonces el niño empieza a jugar con algunos muñequitos que hay ahí en estas salas. Y empieza el niño a jugar con los muñequitos y de repente el psicólogo va observando estos patrones y de ahí va haciendo también un diagnóstico. Porque entonces ves esta propiedad donde al parecer esto viene sucediendo durante 3 años. Okay. Y volvemos a lo mismo. Hay otro caso que se acaba de dar de un hombre que llega a una tienda que elabora muebles y se da cuenta que ahí le pueden hacer por pedido con unas ciertas especificaciones literas. Y entonces este hombre llega y le dice al que realiza estos muebles que necesita camas donde quepan por lo menos 2 niños. Y entonces él le dice, bueno, pues lo más óptimo sería o hacer 2 camitas o una arriba, empieza a tratar de diseñar y el hombre le dice que no, que lo que necesita es que en estas literas vayan pegadas, pero quepan más de 2 niños en cada cama. Por lo que se le hace muy raro. Sí. Y entonces avisa a las autoridades y entonces se encuentran que que esta persona tiene cautivos a unos menores. Okay. Yo vuelvo a lo mismo de, si nosotros vemos que un vecino llega a nuestra colonia con 2 niños, los cuales no volvemos a ver, o vemos que hay niños de diferentes edades que entran y salen, que vemos personas que están con mucho movimiento, ¿hasta dónde puede llegar? No sé si la inconsciencia o el desapego total, cuando están viendo que esto está sucediendo. ¿Tú sabes lo que son 3 años de abusos para estos menores? Fíjense que esto es terrible porque estos niños pues van a tener daños ya irreversibles, daños psicológicos. E incluso ni con la mejor terapia van a estar al 100% bien, porque siempre quedan cicatrices, siempre quedan estos pensamientos, el flashback que muchos neurólogos comentan, que es el regresar las imágenes de cómo fue el trauma. Entonces, lamentablemente, cuando hay un daño, mientras más prolongado es el daño, más tarde es en recuperarse de esta problemática. ¿Tú dirías que estos menores de 3 años sería más fácil poderlos recuperar que la conciencia del 10, de 11? Sí, claro. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué, maestra? Porque mientras menos edad tengamos, menos conscientes estamos de las cosas. Por ejemplo, un niño de 3 años, de 5, no tiene tanta conciencia, a diferencia de uno de 10, tan solo se lo pongo así, como la muerte.
Para el niño de 5 años, 6 años, es que mi papá está dormidito y se fue con Diosito. Y yo para ser bueno tengo que ir con él. Ah, ok, pero mi papá me ve desde el cielo. Entonces cuando de repente yo me porto bien, yo sé que mi papá está viéndome. Y lo ve algo como normal, como si el papá realmente estuviera ahí. Ujú. Pero uno ya más grande, uno de 10, 11, incluso, fíjese, una vez iba yo caminando, estaba en la preparatoria, ya estaba llevando materias un poquito ya más complicadas. Y recuerdo muy bien una clase de la biología de los niños que nos había dado magistrar un profesor. Y decía es que los niños no tienen conciencia de la muerte. Y recuerdo que yo iba ahí caminando por la calle después de salir de esta clase. Y había un niño de 4 años que se atravesó sin fijarse. Afortunadamente el del carro venía lento y cuando vio que iba a atravesarse el niño, que ya leyó el lenguaje corporal, se detuvo y lo dejó pasar. La mamá lo alcanzó porque también fue descuido de la mamá que lo soltó, no se dio cuenta por ir haciendo otras cosas y ya cuando se vio que el niño iba a la mitad, pues corrió tras él. Y recuerdo que lo regañó y le dijo, a ver, dice, fíjate, ¿qué tal si te atropella el carro? Y la respuesta del niño fue, no me puede atropellar porque le doy una patada. Entonces la mamá lo jaló de la oreja y dijo, ¿qué patada? Ni qué 8 cuartos. Dice, pues te mata. Y se lo llevó. A lo que voy con esto es que los niños no tienen conciencia de la muerte. ¿Por qué? Porque todavía su cerebro no está diseñado maduramente para tener todos estos conceptos. A diferencia de uno más grande, el que ya tiene más edad maestra, incluso le puede decir, yo tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que cómo muera, qué pasa después, si voy a sufrir, ya no voy a regresar. Entonces cambian mucho. Y regresando a su pregunta, un niño de esta edad chiquita de 3, 4 años tiene menos trauma que el más grande, porque el más grande ya está consciente de todos los daños que puede haber. Porque entonces es cuando yo me pregunto mucho en los Estados Unidos, que yo conozca, es uno de los países donde hay mapas que se puede ver a estos depredadores que han salido en libertad. Oh. Y tú puedes acceder a esta página donde tú pones tu localidad, literal tu calle, y entonces te dice cuántos de estos depredadores sí están a los alrededores, Oh. en dónde viven, Está genial. en dónde trabajan. Entonces tú puedes saber, no le pueden negar el que esté viviendo en un lugar, pero sí le informan a la comunidad que hay uno de estos que está a tal calle. Sí. En México o en otros países, ¿hay algún tipo de referencia para saber del delito? Más allá de buscar tu situación penal, si tienes antecedentes penal para un trabajo, ¿hay alguna base de datos que se pueda buscar? Lamentablemente no, porque entran derechos humanos Ujú. y violan las garantías Ujú. de las personas que están reinsertadas. Entonces no. De hecho, hace tiempo se han implementado de repente buenas ideas. Por ejemplo, el famoso operativo Mochila, Ujú. para ver, y más que nada en los estados de frontera, si los niños llevaban algún arma y entraron inmediatamente a los papás para una queja ante derechos humanos porque estaban violentándolos. Entonces, lamentablemente no lo hay porque el Estado es súper garantista de las personas privadas de la libertad. Entonces, cuando sale algún agresor sexual, no puede ya señalarlo porque ya está reinsertado. Entonces no puede hacer eso porque entonces viola las garantías de ese agresor. Por eso es que nuestro país tiene mucho problema en ese sentido de que él cuida a sus personas privadas, pero no cuida a los ciudadanos que contribuimos claramente con el crecimiento de los impuestos tan solo, ¿no? Entonces no lo hay, maestra, lamentablemente. Sería una muy buena idea. Es que sería maravilloso porque finalmente todas estas personas que están siendo recluidas, que supuestamente ya le pagaron, ¿no?, al Estado lo que le deben a la sociedad, pero están en las calles. Sí. Y como este señor Trejo, que ya tenía antecedentes en el país de origen, que ahorita no recuerdo cuál era,
pero ya tenía antecedentes, migra a los Estados Unidos, conoce a estas personas y empieza a hacer entonces un negocio no solo de compraventa de menores, sino tiene trata de personas. Híjole. Y además trafica drogas. Entonces digamos que era como el elemento perfecto que manejaba todo este negocio. Pues en sí, 3 empresas. 3 empresas, fíjese, prostitución, la cuestión de incluso esclavitud forzada, pornografía infantil y sustancias. Dicen que las piedras rodando se encuentran, ¿no? Es ese famoso Sí, del maestro refrán Alex Lora. de Alex Lora. Cuando pensamos en Patricia y Juan Carlos, pensamos en los de Ecatepec, que tienen estas mismas afinidades. Estos hombres se conocen, me imagino, en foros o cómo se hace para que en una misma localidad encuentres a las personas que están buscando lo mismo que tú. Entiendo que van a decir, ay, Vilma, pues simplemente en internet se meten a la red profunda, pero es que esto va más allá. Sí, lo que pasa es que estos grupos tienen filtros pero muy estratégicos. Por eso es que decíamos hace ratito usted lo mencionaba de manera magnífica, la cuestión de los factores de riesgo de estos niños. Y aquí hay que mencionarlo tajantemente. Estos criminales son muy inteligentes. ¿Por qué son inteligentes? Van más allá del pensamiento común de la población. Si no, no podrían ser delincuentes. ¿Qué le puedo decir? El perfil. El perfil, por ejemplo, voy a tocarlo. A mí me gusta mucho de repente estar escuchando opiniones que pueden ser debatibles. Voy a poner el ejemplo del feminicidio de Iztacalco. Por ahí hubo un comentario que decía, es que el sujeto que yo lo vi es una persona que no es tan inteligente. Espérame, desde tu punto de vista no es inteligente. Desde mi punto de vista sí lo es. ¿Por qué? Astuto. Fue muy astuto e inteligente porque por años estuvo oculto. Y tan inteligente fue que se fue a burlar de la propia fiscalía siendo como testigo. O sea, imagínense el grado de perversidad que tiene de decir, me vengo a burlar de ti, autoridad, Estado, yo soy el asesino y vengo a darte una información porque puedo ser testigo. Claro. Y salgo y se sale riendo porque eso le causa placer. Que por un error que él cometió, lo detuvieron. Igual que este sujeto que ya ve que ha sido considerado como el mayor asesino serial de México. El Filomeno. Pero son sujetos muy inteligentes. Ahora, en este sentido, este sujeto, el Trejo, pues vea el grado de inteligencia que tiene, porque vea todas las empresas que puede, de empresas que sí lo clasifican ellos como delincuencia organizada, que puede tener un sinfín, hasta incluso tráfico de órganos, porque la persona que ya no le sea útil en la cuestión de pornografía o de trata, entonces puedo traficar los órganos, puedo hacer mulas, que es para llevar la droga dentro del intestino. Entonces, a lo que voy con esto es que son personas que son muy hábiles para engañar a la sociedad y engañar al mismo sistema. Ahorita que tú tocas esto de lo del tráfico de órganos, casualmente, pues, la información te va llevando a lo mismo. Ya van 2 casos, igual en los Estados Unidos, hace aproximadamente un mes, donde hay una mujer que acaba de llegar a esta nueva localidad y tiene una hija. Se mudan a un departamento, ¿ok? En este departamento, en este edificio, ya vivía una señora con su hija. Aparentemente van a la misma escuela. Ajá. Entonces llega la nueva inquilina. Oye, por favor, fíjate que mi hija está solita, acaba de llegar, no tiene amigas, ¿por qué no voy a hacerle un pastelito? Te invito a ti también. Sí, pero es que ya te había yo dicho que yo entro a las 4 a trabajar y salgo a las 8. Bueno, no te preocupes, deja que yo me la lleve.
Y entonces, regresando tú de trabajar, vas y recoges a la niña y te comes algo de pastel. Pues la mujer dice, la niña, pues ya ha jugado alguna ocasión con la niñita, dice, bueno, mamá, déjame ir. La mamá le dice, está bien, yo llegando, voy. Llega la mamá de trabajar, sube al departamento, está toque y toque y toque y toque, no sale nadie. Va abajo y le pregunta a la persona que está cuidando la puerta que si ha visto a alguien salir. Pues sí, vi a la vecina, pero pues nada inusual. Va, levanta un reporte, se declara esta alerta Amber, va a las autoridades, va la policía, abren el departamento y se dan cuenta que está una simple camita, algunas cajas, nunca han vivido ahí. Simplemente lo que hicieron fue toda una artimaña para llevarse a la niña. Sí, claro. Niña que es encontrada después sin órganos. Híjole. Y ya es el segundo caso que se da con el mismo modus Sí. operandi. Fíjese, aquí usted acaba de abrir la puerta de la caja de Pandora, porque es lo que estábamos ahorita comentando, la cuestión de cómo va evolucionando la mente del criminal. ¿Por qué, maestra? Hace tiempo, rápido le cito para comentarle esto. Cito también a un invitado que tuvimos de lujo, que es el psicólogo Jesús, que le mandamos un gran abrazo, que él hizo una investigación de los pederastas en las iglesias. Los sacerdotes. Ajá. Exactamente. Y él decía, no es la iglesia, es el pederasta que se mete a la iglesia. Entonces vea cómo el sujeto es un depredador que va a buscar la forma de introducirse a donde están las ovejas. Ahora, el modus operandi. Hace años, no sé si usted recuerda que aquí en Ciudad de México era muy común el montaje de oficinas falsas. Rentaban un edificio o un piso y entonces ponían en los periódicos, contesta teléfonos ganando 7,000 pesos semanales. O envuelve paquetes de paleta, voy a decir, perdón por el comercial, pero decían así, envuelve bota Tupsi y gana 5,000 semanales. Entonces uno, pues dice, ay, ¿en serio? Y uno iba. Yo fui cuando era estudiante de medicina. Entonces fui y eran lugares que era... y luego se daba cuenta. La gente, digamos, la oveja normal no se daba cuenta porque... pues no... Llegaba por necesidad. Por necesidad, pero aparte no ve más allá. ¿No? Y siempre les digo a todas las personas que sigan a las ciencias forenses, tienes que ver más allá. Si no, no vas a funcionar en esta área. Ahora, ¿por qué, maestra? Eran unos muebles bien viejos, con unas como tablarrocas, todas ya despostilladas y todas sin pintura, que separaban unas según oficinas y oficinas. Y en medio había una mesa más grande que esta con varios teléfonos viejos. Y entonces yo decía, ¿a poco aquí vamos a trabajar? Y nos metían en una sala grandísima, pero con maña, fíjese, sin ventilación, y metían alrededor de 100 a 150 personas por cada junta que hacían. Había bocinas, estaba el que manejaba la música y siempre las pláticas o las daba un tipo con corbata o las daba una chava con minifalda. Claro. Minifalda. ¿Por qué? Porque ahí viene precisamente la cuestión de toda esta manipulación. Y entonces empezaban, ¿ustedes por qué están? Por dinero. Y entonces todo el mundo, ¿y qué más? Dinero. Y entonces conforme iban pasando los minutos, usted se daba cuenta que el oxígeno se empezaba a viciar. Y entonces empezábamos a tener más dióxido de carbono, que era lo que exhalamos. Y entonces ya después todos estaban como aturdidos porque ya no había tanto oxígeno. Y entonces ahí era una maña también fisiológica de estar manipulando a la gente. Para que ya no estés tan consciente. Para que no esté tan consciente. Entonces ahorita vamos a estar aquí, te vamos a dar estos formatos que vas a firmar, es tu contrato, para que trabajes con nosotros. Pero en el día de hoy, ¿qué crees? Que estamos tan atorados de trabajo que ya no tenemos producto para envolver. Pero como tú quieres ganar y nos decís todos, ¡dinero! Porque quieres ganar dinero. Híjole, sí. No, sí, era magnífico cómo manipularon estos tipos. Qué fuerte. Y entonces decía, tenemos perfumes. Ahorita tú puedes salir, nos firmas el contrato para que nosotros tengamos la certeza, que tú tengas la certeza, fíjese cómo hablaban. Y una vez que tú firmabas el contrato,
nos traes un depósito porque nosotros confiamos en ti, la empresa apuesta por ti, o sea, la manipulación. Sí, psicología Sí, inversa. psicología, y decía, con 800 pesos que tú dejes de depósito, nosotros te damos un kit de perfumes. Que valen Que- 8,000. exactamente. Y entonces tú regresas porque confiamos en ti. Todo el mundo pues conseguía como podía los 800 pesos. Y ya cuando regresaban, supuestamente, porque no se vendían sus perfumes, aparte eran horribles, ¿qué cree? Ya no estaban en las oficinas. Y entonces eso salió mucho hasta en las noticias. Ujú. ¿Por qué? Porque imagínense una junta de 100 personas dando 800 pesos por persona. ¿Cuánto no se llevaban en varias semanas que hacían Sí, esto? sí, porque no era la única junta. Sí, no era la Ajá. única junta. Entonces se llevaban cantidades fuertísimas Ujú. y luego se iban a rentar otras oficinas y así. Entonces, aquí lo mismo. Fíjese cómo, lo vamos a decir para que también la gente aprenda a ver esto. Cómo entra, muy seguramente ya habían visto a esta niña y el factor de riesgo es que era una mamá sola Que trabajaba. que trabajaba. Ujú. Entonces, fíjate la mentalidad del Ujú. depredador. Mamá sola con una niña y la niña la deja varias horas sola. ¿Qué es lo que hago? Voy a invertir para ganar una doble ganancia. Invierto en rentar una propiedad, un departamento con alguien de su edad. Yo incluso a la niña la manipulo. Porque decir, oye, vamos a llevar. Yo ni le digo a la niña, simplemente le digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar con esta niña, pobrecita, y la otra Ujú. niña, ejemplo, la Ujú. mía va a acceder. Logro mi cometido y me voy. Entonces, esto es muy importante porque precisamente vea cómo se dio el modus operandi. Entonces, fíjese cómo este modus operandi tenemos que fijarnos muy bien. Y recomendación, no confiar tan fácil a los hijos, porque precisamente allá afuera hay un depredador y está siempre, el depredador va a estar Alerta. oculto. Nosotros no lo vamos a ver porque es un depredador, está oculto hasta que empieza a salir. Y está buscando a su kriptonita, que Sí. son estos padres alfa Sí, sí, y sí. madres alfa, que sí están pendientes. A esos no se les van a acercar. No. Se van a acercar a los que estén indefensos. Pero hay algo que yo tengo y creo que muchas personas deben de tener esta duda. Se habla que en este búnker también había niños, como te digo, para tráfico, trata, pero también tráfico de órganos. Ujú. Cuando conocemos a algún familiar que tiene un problema de un órgano, necesita un trasplante de hígado, que de riñón, que de corazón, y aparecen unas listas interminables, ¿no? De 1 año, 2 años, 3 años. Y entonces nos dicen que se van a sacar estos órganos de alguien que haya hecho la donación en vida o no, dependiendo del órgano, y que entonces se va a hacer una cirugía, entonces de inmediato, porque el órgano tiene un tiempo de vida, digámoslo así, yo lo estoy diciendo de manera muy coloquial, ¿verdad? Tiene un término de vida y entonces lo llevan y entonces hacen el trasplante. ¿Cómo se puede tomar a un niño o tomar a una persona y le quito un órgano, pero ¿para quién? Tiene que haber que sean, ¿cómo se dice? Compatibles. Compatibles. Tiene que haber estudios. Entonces, ¿de qué sirve? Esto nunca lo he entendido. Mire, esto muchos maestros cuando me tocaba dar clase no lo creían de la misma criminología, Ujú. de una escuela particular. Y luego yo les decía a los alumnos, como forense, les decía, van a traer un artículo que encuentren, obviamente PDF con buena referencia, sobre el tráfico de órganos. Y como eran un poco flojos, decían, ay, es que ¿por qué? Porque ustedes no creen sobre el tráfico de órganos, porque hay profesores que les dicen que no es cierto, Que no existe. que no existe. Ajá. Y eso es un problema, Ujú. porque tú te quedas con lo que te dice el profesor. No, tú tienes que ir a buscar por qué dice que no, dónde está la fuente. Entonces, por eso es que digo que la perfilación, el perfil de cada quien es muy importante y muy necesario para el trabajo que hagamos. Ahí le va. La delincuencia organizada, en este caso de tráfico de órganos, es una ganancia grandísima, Muy grande. grandísima. Ajá. Vemos países como la India, donde incluso ellos ya pueden vender sus propios órganos. Bueno,
¿Qué se necesita para que yo pueda donar órganos, maestra? Necesito un quirófano. Ujú, Como delincuencia organizada, lo puedo comprar. Ujú. Tengo un quirófano en una casa. ujú. Vemos ciertos lugares de la Ciudad de México que parecen vecindades, que hemos visto en noticieros, pero que no son vecindades. Son lugares donde hay, atrás hay cosas inimaginables. Perfectas, ajá. Bueno, como delincuencia puedo comprar una casa y en las recámaras habilito un quirófano. Ujú. Bien, ok. Y tengo los cirujanos. Exactamente. Ujú. Necesito el equipo de médicos. Ujú. Digo, con perdón a mi gremio, tal vez me van a odiar, pero tengo que mencionarlo porque aparte hay que darlo a conocer esto. Si hay médicos y hay enfermeras que se prestan o se venden para amputarle los dedos a los secuestrados, si bien les va, porque si no... O mantenerlos vivos. O mantenerlos vivos, porque si no el secuestrador llega y pum, con un machetazo, pues arranca el dedo, no Claro. lo corta. Pero bueno, supongamos que es estos secuestradores piadosos y entonces le piden a alguien Que lo haga correctamente. O, por Ajá. ejemplo, médicos que atienden a lesionados de los tiroteos de Trenarco, por ejemplo, Ujú. ¿no? Porque los hay, entonces Ujú. los atienden. Ok. Entonces tengo el equipo de médicos, tengo el quirófano. Y también puedo tener al laboratorio que me haga estos estudios de compatibilidad. Porque tengo el dinero. ¿Qué otra cosa le gusta, maestra? Sí, pero a lo que yo, o sea, eso sí lo entiendo. Ajá. Lo que no entiendo es mucho riesgo, y no solo es riesgo, sino es costoso elegir a alguien Ah, es que ahí va. que ni siquiera tienes sus Sí, 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 antecedentes sí. médicos. Ahí le va. Ya tengo lo necesario de infraestructura. Ujú. ¿Qué más le haría falta a usted? Pues el donante. El donante, muy bien. Entonces, tengo la lista, pero como es delincuencia, yo tengo una lista grande, no es una lista de a ver cuántos tengo, no. ¿Por qué? Porque hay alguien que me va a contactar de decir, oye, necesito un hígado, ok, de tal persona y paga tanto. Él ya sabe que hay que pagar, porque lo quiere como de lugar, Ujú. ¿ok? Entonces, empiezo yo como empresa delictiva Ujú. a tener mi lista. Y ya tengo mi lista, por ejemplo, de 10 hígados, 20 riñones, todo esto. Necesito estos donantes. Y yo como empresa delictiva le voy a tomar los estudios a cada uno de mis receptores. Ujú. Es decir, a los que necesitan el órgano. Ujú. ¿Por qué? Porque finalmente el trasplante me lo va a hacer un médico. Ajá. Y tiene que ser un médico que trasplante. No O por cualquiera. No cualquiera. Ajá. O por lo menos un médico o un cirujano con bastantes habilidades en eso. Alguien del gremio va a decir, no, pero no se van a prestar. No lo sabes. Porque Todos tenemos un precio. exactamente. ¿Por qué? Porque tú no sabes, puede ser de mucho prestigio. O puede ser forzado también. Sí, puede ser forzado o de mucho prestigio. Hasta incluso puede ser el director de donación de órganos y por acá puede hacer otras cosas. No lo sabemos. Yo no meto las manos No al por fuego por nadie, nadie. Exactamente, claro. maestro. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, tenemos la lista de los que están solicitando los órganos. Ok. En ese momento, perfil clínico. Veo que está bien. Yo capacito a mi personal que va a levantar a la persona o que la traigo con engaños y veo que está adecuadamente bien. Veo que no está enferma. El ojo clínico, me la llevo. En ese momento, forzadamente, ¿qué puede hacer la víctima, maestra? Nada. No puede hacer nada. Ujú. Le hago los estudios que tengo que hacerle, veo quién es compatible, la tengo privada de su libertad por varios días, que es lo que necesito para los estudios, la preparo para el quirófano, la pongo ahí, la duermo y se acabó, porque lo que necesito son los órganos. Maliciosamente, fíjese hacia dónde va la mente criminal. Si quiero dejar rastro, pues la aviento a algún lugar. Pero ahorita como hay mucha vigilancia, ¿qué podría ser? Un horno crematorio. Los enero. Me alío con alguna funeraria Que también, que se, también va se va a prestar, Ujú. que tiene mucho trabajo, y este cuerpo, ya sin órganos, lo mando en la madrugada, cuando todo mundo, incluso policías, están dormidos. Pero ¿cuánto tiempo puede durar este órgano o sea, en estos traslados? O rómpeles el mito de el famoso fui a un hotel y me desperté y estaba lleno de hielo sin un riñón. No, aquí el órgano dura horas.
porque tiene que ser trasplantado. Ajá. Mientras más horas van pasando, más lisis la célula, es decir, más lesión la célula va a tener. Menos posibilidad. Menos posibilidad, Ok. y aquí hay un alto riesgo de que el órgano se rechace después. Ajá. Por eso es que en la lógica criminal, esta persona tiene que estar cautiva en esta casa de seguridad, y obviamente cuando se hagan los estudios, por eso es antes, está cautiva, se toman los estudios forzados, porque no va a decir, te voy a hacer estudios, la forzan, le sacan la sangre, le sacan los estudios, y una vez que tenga con quién es compatible con la lista que están solicitando, le hablan. Ejemplo, don Carvajal, tenemos ya su hígado, deposite 2 millones, lo vemos aquí a las 6 de la mañana. Doña Rita, tenemos su riñón, deposite 1,5 millones, lo vemos aquí a las 6 de la mañana. Llegan a la casa de seguridad, se operan, porque tiene todo. Pero tú dirías que este tipo de trasplantes se hace en un lugar así o se hacen en los mismos hospitales. Se puede hacer en los mismos hospitales, pero también hay casas habilitadas, maestra. ¿Por qué? Porque hay clínicas particulares. Ujú. Nosotros, en nuestra idea del mundo de color rosita, Ujú. pensamos que un quirófano tiene que estar en una clínica bien bonita, ¿no? Está en una bodega. Puede estar en una casa, Ujú. y adentro de la casa puede haber toda una infraestructura perfecta Sí, para sí, cometer un sí. delito de estos. O sea, hay que quitarnos de la mente que el quirófano fuerzas tiene que estar en un hospital. No es cierto. Usted puede tener quirófanos habilitados en una casa, porque la casa simplemente es la pantalla, pero adentro puede ser una clínica para trasplante. Y es una casa. A ver, autoridad, entra a mi casa. Necesitas una orden de cateo a fuerzas. Y si no doy el motivo, pues no hay forma. Porque es que entonces también me pongo, estoy viendo todos estos chiquitos que es asqueroso lo que estamos viendo. Pero entonces veo cómo no solo esto es una red de abusador de niños, sino también están tratando, pero entonces empiezas a hacer la red más Sí, grande sí, y sí, más claro. grande y más grande y más grande. ¿De dónde? O sea, de algún lugar están saliendo estos niños. Estos que rescataron de Texas, que vienen de otros países. Y entonces, en lugar de estarnos preocupando por la migración de adultos, tendríamos que ver qué es lo que está pasando, que todas las fronteras están permitiendo esta migración de menores solos que se están yendo a estos hogares donde terminan en manos de estas personas. Pero por otro lado, me puse a pensar de una manera así muy inconsciente y muy irresponsable, si toda esta maña, en lugar, o estas organizaciones, en lugar de cometer estos secuestros y terminan con la vida de estos donantes, los ofertan. ¿Tú crees que la gente como está ahorita, sin posibilidades económicas, no iría y vendería su propio órgano? Sí, pero ¿qué cree? También como cuestión de industria criminal, por decirlo así, o de empresa criminal, ¿qué le conviene a usted más, maestra? Vamos a pensar como empresarios del mal. Uh-huh. Tener a alguien privado de la libertad que no reclame la gente porque es de bajos recursos, que la mamá lo haya dejado a algún traficante. El traficante puede decir, es que me lo quitaron. A mí llegaron, me pegaron, yo no supe y se lo llevaron. Ya con eso me lavé las manos. Uh-huh. De autoridad, usted o alguien que vaya y diga, yo quiero denunciar al pollero porque se llevó a mi hijo de 5 años o de 6 años y ya no está con él, quiero denunciarlo. La misma autoridad va a decir, oiga señora, usted sabía que era un pollero. Exacto. ¿Y por qué le dio usted el niño si usted es la responsable del hijo de 6 años, de 7 años? O sea, ¿cómo va la víctima, en este caso indirecta, a dar una denuncia cuando ella misma fomentó que se llevaran a su hijo? Uh-huh, Es más, uh-huh. ella misma pagó. Uh-huh. Número 2, ya tengo a la mercancía. ¿Qué me conviene más, maestra? ¿Pagar por un riñón y que tenga el riesgo de que que me dio el riñón vaya y después me denuncie? ¿O comprar todo un cuerpo? El paquete completo. El paquete completo, donde voy a tener córneas, riñones, hígado, pulmones, corazón, y al final lo cremo.
o lo incinero y no tengo riesgo. Suena horrible porque está medio escalofrío, pero como industria criminal le Sí, conviene es mejor más llevar el esta. combo. Exactamente. Por eso es que estos delitos son súper ocultos y herméticos. Porque entonces todos estos niños que están sufriendo de estos abusos, una vez que recuperan a estos menores y entonces encarcelan a todos estos adultos, ¿qué pasa con todos estos niños? Ese es el problema. Sí, claro. ¿Que quién los va a cuidar? ¿El Estado los va a cuidar? No, el Estado los regresa a su lugar de origen. Y no les importa la afectación que tengan, ni les importa qué comunidad salieron. Así es. Y están llevando niños que en el mejor de los casos haya tenido alguna ayuda o se va a horrible lo que digo, se va a quedar con este trauma, pero si no están creando estos seguros monstruos de todas estas historias que estamos viendo, de qué padecieron de niños, pero a los gobiernos esto no les está importando. No. Y le voy a decir 2 puntos importantísimos. Una, ¿cuándo hemos sabido de cuerpos que aparezcan, así como hemos visto de feminicidios, de homicidios, que aparezcan sin órganos? Casi no lo hay. ¿No? ¿Por Y qué? son las leyendas urbanas Sí, las que exactamente. conocemos. Pero sí están estos delitos porque hay fuentes. Aquí tuvimos un experto que trajo hasta un libro sobre tráfico de órganos. El problema es que están tan herméticas estas empresas criminales que precisamente no dejan el indicio porque saben muy bien que esto es muy riesgoso. Por eso es que no lo escuchamos. La gente incluso decía, es que eso ni existe. O sí he escuchado, pero realmente no. Estas empresas son sumamente cuidadosas. Está bien hecho. Exactamente, está bien hecho. Por eso es que no hay evidencia como tal. Y número 2, que esto también es muy importante. Digo, perdón que diga esto, pero el Estado, mientras menos trabajes, mejor. Si no hay denuncia, no hay delito. El otro día ponía... Si no hay cuerpo, no hay exactamente, delito. el otro día ponía ahí una persona, es que cómo no, si es la obligación del MP, perdóneme, pero si alguien no va a denunciar, el MP no va a salir con una canastita y va a decir, a ver, ¿dónde está ahí un delito? Sí, No, exacto. no es cierto. A fuerzas tiene que haber una denuncia para un delito. Lamentablemente así lo dicen los criminólogos. Entonces, si mientras el Estado no observe, tenemos porque es lamentable, un horno crematorio clandestino que apenas se dio a conocer y lo están negando. Tenemos una maestra que fue levantada, que fue ejecutada, que habría que ver la autopsia y dicen que se infartó, pues que no y se la espera. mencionan como esta mujer cuando se llama Exactamente. Irma Hernández. Y que es mejor escuchar los comentarios que hace un exfutbolista o futbolista, no sé, no me interesa porque a mí no me gusta el fútbol, A los comentarios machistas. Sí, exactamente. Eso es importante. Que ver la problemática de una mujer que se partía el alma todos los días trabajando porque no le alcanzaba la jubilación, que así vemos muchos Eso, ancianitos. Que a los 62 años tenía Exactamente. que tomar otro trabajo porque el Estado no le garantizó claro. su seguridad. Imagínese, entonces, pues es muy fácil para el Estado negarlo. No, es que en el horno crematorio eso no existió. Las madres buscadoras están fingiendo. A ver, espérame, en primer lugar no tendrían por qué estar buscando las madres buscadoras. Entonces, Tendría que estar buscando el el Estado. Y no tendría que estar buscando el Estado si garantizaran la seguridad de todos los que pagamos nuestros impuestos. Así de sencillo. Entonces, obviamente, todo el mundo va a negar es que el tráfico de órganos no existe. Pues sí, porque no existe porque no lo ves. Y yo le comentaba esto en un curso que dio una universidad de mucho prestigio sobre las masculinidades suaves y el efecto Bad Bunny. Y a mí la profesora, cuando yo le fui a exponer el por qué quería ese curso, me dijo, pues es que no las matan por bailar reggaetón. No es eso, maestra. Es que quiero saber por qué los reggaetoneros cosifican tanto a la mujer. Nada más. Nada más. No porque bailen reggaetón las matan. Entonces, que fue motivo de burla para que la profesora se estuviera burlando de mí. Entonces, a lo que voy con esto, en ese día de la clase fue cuando sale la frase, demasiadas ovejas para los lobos hambrientos, que es una frase mía. Sí, claro. Y a lo que voy con esto, la sociedad no ve el peligro. Y afuera hay demasiados lobos hambrientos, pero hay demasiadas más ovejas. Entonces, mientras el delito de tráfico de órganos no se dé a conocer, porque no hay indicio, como bien lo decimos, o no hay cuerpo porque lo ocultan bastante bien, pues es un delito que no existe. Y entonces van a salir seguramente más historias de esto. Hay más búnkers,
Y no en Estados Unidos, los hay en México, los hay en cada estado, los hay en todas las playas, en Acapulco, Sí, en sí. Quintana Roo, donde todos estos niños están. Entonces, abramos los ojos, porque podemos sí hacer la diferencia cuando vemos que hay niños que están cambiando de aparentes padres, Sí. donde vemos niños que los están moviendo de diferentes escuelas. De verdad podemos hacer la diferencia si empezamos a cuidar estos niños que son de nadie. Acá hace meses salió la noticia, maestra, del sistema de transporte colectivo, que una ciudadana valiente denunció de que pues, la mujer llevaba dos niños que no se parecían nada, los niños completamente miedosos, con gorritos, y cuando la señora se le quedó viendo, o la joven, a la otra señora que llevaba a los niños, se puso más nerviosa y fue y denunció. Entonces, afortunadamente creo que sí la detuvieron y sí iban unos niños que iban secuestrados. Entonces, a lo que voy aquí, si usted va al metro, al sistema de transporte colectivo o las estadísticas, hay miles de desaparecidos. Sí. Y usted dice, no es normal que a los 20, 30, 40 años se pierda la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Exactamente. Y no los encuentran, no hay indicios. Aquí tendríamos que preguntarnos con ojos maquiavélicos, ¿dónde están? Ya estarán en lugares donde donación de órganos, en fosas clandestinas, o sea, no decir, pues que están perdidos, pues ¿dónde? Se fueron a un monte y de ahí no bajan. Sí, están no se en abren una- los Sí, hoyos sí, negros sí, y la gente se exactamente, mete. no. ¿Sí? Lamentablemente son gente que están desaparecidas por crimen organizado, y no porque estén vinculados con ellos, sino porque hay trata, hay tráfico de órganos, hay lamentablemente reclutación forzada para cárteles. O sea, estamos Y rebasados. abuso Sí, de todos estos menores que son el futuro. así es, maestra. Pues bueno, Jorge. Pues muchísimas gracias, maestra. Yo le agradezco infinitamente de estos temas que nos dejan cada vez más fritos el cerebro, pero... Sí, pero ojalá con esto nos abran los ojos. De verdad. Y qué bueno que usted lo comenta, porque de repente hay comentarios que dicen, es que hay de repente varios comentarios, pero esa misma gente de repente recapacita y dice, bueno, es que hay enseñanza así. O sea, la idea no es entretener como otros canales de nada más contar lo malo, sino aquí tratamos de hacer la reflexión para que la gente diga, oye, sí es cierto, creo que por aquí la estoy regando, o tengo esta duda y le llamo a alguien para que conozca del tema, me lo explique, o para que yo prevenga lo que platicaron en la historia. Tengo hijos, ya no dejarlos tan fácil con el primo, el sobrino, porque he visto que por ahí hay delitos. Precisamente para eso es este canal, no para otra cosa. Así es. Pues Muchas gracias, maestra. ¿Algún aviso, algo que sepamos que tengamos que estar ahí activamente mandando comentarios, historias? Y recuerden, por favor, que para Relatos Forenses, en estas nuevas, pues de este universo de relatos forenses, tenemos a La Cara del Psicópata, pero también vamos a tener Relatos Forenses News, que es unas historias virales que estén sucediendo, y además... Causa de muerte. Y además tenemos una nueva sección que se llama Causa de Muerte, donde el doctor Jorge Olivares le vamos a poder hacer preguntas si tienen historias de temas forenses, de algún accidente, pero de también alguna enfermedad que la solución o lo que les haya dicho el médico no quedó como muy segura. Aquí el doctor se va a poner a estudiar y nos va a dar mucha más información, así que nos pueden escribir a relatosforenses@gmail.com. Muchas gracias, maestra. Y también decirles, tú que eres misterioso de corazón y que ya estamos a punto de llegar a los 200,000 almas, Sí. si quieren venir a contar la historia junto con la maestra Vilma Naranjo en Relatos del Misterio, o eres reportero, o te gusta y te apasiona esta cuestión de los mitos, de las leyendas, manda tu correo a relatosdelmisterio2024@gmail.com para que una buena historia tengas la oportunidad de venir, nos regales tu historia, nos deleitemos con tu presencia y estés junto con la maestra Vilma Naranjo en Relatos del Misterio, para que sigamos creciendo comunidad, porque recuerda que estas son producciones de el señor José Grajales, Pepiche, que ya es una casa productora,
muy orgullosamente, donde existen muchos canales y estamos dedicados contigo para no solamente entretenimiento, sino también para compartirte conocimientos y ser una sociedad que reflexione y sobre todo pues exija sus derechos y también te cuides mucho y a tus seres queridos. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Mar, usted es la productora de Relatos del Misterio y Relatos Forenses. Y la porque cara del psicópata. La cara del psicópata y Causa de la Muerte. Y todos los que vengan, porque estamos comprometidos a generar más y más reflexiones y con tu presencia estamos a punto de ser más y más almas aquí unidas. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Bye bye.